Tú sabes, el único problema conmigo, a ti te ha pasado, que hay personas que quieren darte un consejo personal de que sale de ellos y ellos dicen, Dios me dijo. Ay, eso sí me quilla a mí. O sea, y a veces el bendito consejo que ellos te están dando, diciéndote Dios me dijo, mírame, tú puedes ser la persona más carnal, pero yo no sé cómo es que uno dice ni sabe. ¿Sabe qué? Dios no está ahí. O sea, pero hasta de una foto que vean de uno. Hasta una foto. Mira, Dios me dijo que tú estás raro. ¿Y por qué no se lo dijo antes de la publicación? Antes de la publicación. Es por eso que la mayoría de las personas te ven en una foto con una sierva, entonces dicen que Dios le habló de tu matrimonio. O sea, ¿por qué no te lo dijo antes? Dios no confirma matrimonio hasta que no se sabe si hay noviazgo. Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Su hermano evangelista Wester Paul de este lado. Nuevamente de este lado, como usted lo esperaba. Te quitaste el nuestra saco. Hermana Stephanie Santana. Hoy vine yo, mi hermano, como el príncipe blanco. Sí, pero que un nuevo día te quitaste el saco. Yo parezco un guineo, un guineo pelado. Dios le bendiga, amados. Quiero dejar que la invitada se presente para así continuar con esta poderosa entrevista. Dios le bendiga a mis hermanos, nuevamente aquí con ustedes en este canal. Muchas gracias a nuestro hermano Wester Paul por estar aquí nuevamente en esta nueva temporada, videos de bendición y edificación. Amén, venimos con este tema, hermano, que yo sé que va a ser de gran bendición. Mira, revisa. Yo sé que va a ser de gran bendición y de gran edificación para sus vidas. Sé que el Señor va a hablar a sus vidas de manera poderosa y de manera especial. No, que no quiero que ese audio se vaya. Tú le cortas todo esto, ¿verdad? A Wester le gusta. ¿A Wester le gusta? Mira, amado, después de tanta distracción en el inicio de este video, quiero hoy, gloria al Señor, hablar de un tema bastante impactante que tiene que ver con lo que es las voces interiores, o no voces interiores, sino de cómo usted puede diferenciar entre la voz, la voz de Dios y la voz del enemigo. Porque últimamente la voz del enemigo parece ser la voz de Dios y muchas personas terminan alabando al enemigo pensando que es Dios. Y quiero hoy dejar que la invitada entre con este tema, que ella pueda desglosar este tema, porque este es un tema que está haciendo mucho daño. El Dios me dijo. Bueno, ¿cómo diferenciar entre la voz de Dios y la voz del enemigo? Esto es muy profundo y es un poquito delicado, ya que las voces se pueden parecer. De hecho, yo puedo decir que la voz del enemigo, la voz de Dios y la voz tuya, si tú no tienes un discernimiento de espíritu, tú la puedes llegar a confundir. Para nosotros conocer la voz de Dios, primero tenemos que conocer su presencia, para que tú sepas cuando a través de un profeta te está hablando Dios y cuando a través de una persona que también se puede denominar profeta o puede ser un profeta, te puede estar hablando un demonio. Las voces no tienen que ver con lo que te diga, sino con que venga de la raíz divina que es Dios. Muchas veces lo que Dios te va a decir no te va a gustar, pero es lo que tú necesitas. A veces lo que te dice el enemigo te gusta, pero no es parte del propósito de Dios. Cuando una voz viene a tu vida, tú tienes que meterla en lo que es el ojo espiritual o pasarla por la lupa espiritual, pasarla por el colador espiritual. Cuando una persona te habla de parte de Dios o a ti Dios te va a hablar de la forma que tú lo puedas entender. No a todo el mundo Dios le habla de la misma manera, porque no todos tenemos la misma capacidad espiritual, no todos tenemos el mismo desenvolvimiento o el mismo desarrollo espiritual. Hay personas que Dios le habla a ellos mismos, hay personas que Dios le habla a través de una visión, hay gente que Dios le habla a través de señales y a través de sueños también, pero mayormente también muchas personas Dios le habla a través de profetas.
El problema es que hoy están escaseando los profetas y pocos profetas. Estamos viendo en una temporada donde yo puedo decir, hermano, y más últimamente me he dado cuenta que hay pocos profetas. Estamos escaseando en lo que es el área de los profetas. Hay personas con dones proféticos, hay personas con dones de administración, hay personas que Dios les revela, pero profetas como tal hay muy pocos, ya que el profeta viene o llega cuando hay un problema o cuando hay un pecado o Dios les revela específicamente aquellos pecados, y los profetas hablan a pastores, porque en la antigüedad los profetas hablaban a reyes, a sacerdotes, a personas de altura, a personas que estaban ungidas y aún a personas posicionadas. Hoy en día nosotros podemos ver personas que dicen Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo. Hay que tener mucho cuidado y ser delicado a la hora de decir que Dios te habló o que Dios te dijo. De hecho, si tú sabes o tú tienes esa certeza de que Dios te habló, busca una confirmación, ya que verdaderamente estamos viviendo en un tiempo muy difícil donde hay personas que son profetas para hablar a otros, pero su vida es un desorden. Y lo primero que Dios hace es ordenar tu vida para que tú tengas autoridad para declarar y decretar o para profetizar sobre la vida de otra persona. Cuando tú tienes esta autoridad es porque tu vida está ordenada. Si tú te has comprometido y te has casado 5 veces, no puede venir a hablar de matrimonio a otra persona. ¿Por qué? Porque tu vida está en desorden. Entonces, si Dios te revela de mí, tiene que revelarte de ti también. Tengo una pregunta. Parece buscapié, pero no es buscapié. Es una pregunta. Yo mismo me la he hecho. El público también. A veces uno como creador de contenido, ya más o menos uno sabe. Porque independientemente de que uno hace video, Stephanie, la gente no sabe la cantidad de personas que te llaman. Me ha tocado desdichadamente tener que prácticamente echarle bocha a personas, porque ellos entienden que uno solamente se dedica a YouTube, y hay personas que en privado, cuando tú no les respondes, terminan hasta ofendiéndote. Sí. Hubo una que me puso en estos días 3 mensajes, no le pude responder. Eliminó los mensajes y después pone de que ¿cómo le puedo enviar una ofrenda? Como para que yo le responda y de decir, después que le hablé de ofrenda me respondió. Yo lo dejé así mismo. Así mismo te lo dejé. Pero ok. Yo a veces analizo, uno se maneja porque según la gente, como te preguntan en privado, hay personas que no te preguntan, pero uno sabe más o menos la pregunta que se están haciendo. Y aquí viene mi pregunta. ¿Crees tú que para este tiempo tan corrompido, para este tiempo donde ha aumentado la malicia, la influencia de malicia, ¿crees tú que Dios hable de manera audible? ¿O cómo, según lo que el Señor a ti te ha revelado, las experiencias que tú has tenido? Porque posiblemente yo no tenga la experiencia, entonces yo también al mismo tiempo la cuestiono y lo dude por lo que veo. ¿Cómo Dios habla? Dios habla de manera audible. Stephanie, levántate. ¿O cómo es? O sea, ¿cómo es que nosotros, cómo es que Dios nos habla? Si Dios nos habla en nuestro interior, nos habla audible. Quiero que le explique al público de qué manera Dios te puede hablar. A mí audible Dios no me habla mucho. En una ocasión cuando estaba pasando mis primeros procesos en el evangelio, en mis primeros tiempos, yo iba para una actividad con mi niña. Y a mí quedaron de pasarme a buscar por esa actividad para llevarme a la actividad. Y yo iba a estar en un lugar específico. Las personas que me iban a pasar a buscar se fueron. Y yo no tenía dinero ni para llegar a la actividad ni para devolverme para mi casa. Andaba con una niña pequeña que me estaba diciendo, mami, tengo hambre, mami. Y yo empecé a llorar. Y cuando yo empecé a llorar, pasaron unos cristianos en un carro. Me dijeron, sierva, usted va para tal y tal actividad. Y yo iban para la misma actividad. Y la sierva que estaba ahí tenía 2 niños. Y ella me dijo, páseme la niña para desayunarla porque le estoy dando desayuno a mis niños. Cuando yo me subí en el carro, estaba así un poco melancólica y ellos nada más me decían, ¿qué usted tiene, sierva? Y yo escuché la voz de Dios audible que me dijo, te estoy probando, resiste. Y esa voz me cayó ahí en el oído. Cuando Dios te habla en voz audible, tiene que ser un momento específico donde tu humanidad esté muy vulnerable o tú estés totalmente en un estado donde
tu plano espiritual tú lo estés obviando para entrar en la presencia de Dios. En otra ocasión, había algo que yo le estaba orando al Señor y el Señor nada más me dijo, huye. Nada más fue esa voz que escuché, huye y ya. O sea, hay cosas que la gente dice, por ejemplo, Dios me habló de voz audible, escuché una voz. Hay diferentes tipos de voces. Escúchame, de hecho, mírame, tú sabes, el único problema conmigo, a ti te ha pasado, que hay personas que quieren darte un consejo personal de que sale de ellos y ellos dicen, Dios me dijo. Ay, eso sí me quilla a mí. O sea, y a veces el bendito consejo que ellos te están dando, diciéndote Dios me dijo, mírame, tú puedes ser la persona más carnal, pero yo no sé cómo es que uno dice ni sabe. ¿Sabe qué? Dios no está ahí. O sea, pero hasta de una foto que vean de uno. Hasta una foto. Mira, Dios me dijo que tú estás raro. ¿Y por qué no se lo dijo antes de la publicación? Antes de la publicación. Es por eso que la mayoría de las personas te ven en una foto con una sierva, entonces dicen que Dios le habló de tu matrimonio. O sea, ¿por qué no te lo dijo antes? Dios no confirma matrimonio hasta que no se sabe si hay noviazgo. Exacto. Entonces, mira, eso a mí me ha pasado. Yo no quiero saber de cosas así. Hay un problema hoy en la iglesia. Y es que la mayoría de personas están hablando de que Dios le dijo, pero es conforme a lo que ellos ven. Entonces, eso no es voz de Dios, es voz de su propio entendimiento. No, lo que pasa es... Y a veces te dan un consejo, como tú dijiste, y el consejo que te dan, ¿sabes qué? Lo que ellos vieron, ellos pensaron, sacaron una conclusión. Y hablan según su propia hipótesis. Y a veces son personas con buenas intenciones, pero ellos no están direccionados por el Espíritu. Una cosa es que tú tengas una buena intención. Buenas intenciones, direccionado por una envidia. Y me des un buen consejo. Pero hay personas también que disfrazan su envidia de consejo. Tienen un miedo a que algo pase contigo y te aconsejan, pero es tratando de mal direccionarte porque saben que algo puede acontecer. Entonces, mira, la voz de Dios está escaseando bastante. Y una de las cosas que la gente tiene es que la gente viene con una supuesta administración. En una ocasión a mí, una persona, porque si usted va a ministrar, usted no tiene que darme golpe ni tampoco empujarme. Usted me ministra normal. En una ocasión, una persona me iba a ministrar y me estaba jalando la costilla. Entonces yo... me estaba pellizcando aquí. La costilla. ¿Eso era costilla o chicho? Me estaba haciendo así. Yo no sabía cómo desprenderme. No podía escuchar la palabra porque me estaba haciendo así. Entonces, yo no entiendo el por qué para profetizar a una persona, para hablar a una persona, hay que agredirlo, hermano. Eso ahí no está el Espíritu Santo. No hay que agredir a una persona para usted profetizarle, para usted darle una palabra. No. Entonces, Stephanie, ¿cómo se dan cuenta? O sea... Dios no te habla audible, pero ¿cómo yo sé que no es mi humanidad? A mí en lo personal ha sido muy pocas las veces que Dios me ha hablado en voz audible. El ser humano tiene cuatro... A mí mayormente Dios me habla en sueño. El ser humano tiene 4 puntos. El ser humano es vegetativo, sensitivo, intelectual y moral. ¿Explico? Ya vienes tú con tu finura. No es finura. No, porque ese pie ahí. No es eso. ¿Vegetativo? Claro, escúchame. Porque es una parte... ¿Y qué vegetativo? Vegetativo, sensitivo, intelectual y moral. ¿Y con ese pie cruzado? ¿En qué sentido lo digo? Porque el ser humano tiene una parte sensitiva. Habla según lo que siente. ¿Usted me entiende? O sea, escúchame. Entonces, el ser humano... No me acaben esos suscriptores. Déjenme. El hermano Wister hablando algo serio y la hermana Stephanie riendo. Exacto, porque no vine como yo a Taco Heredia. No vine a hablar, no estamos hablando de otra cosa. Es que mira conmigo no, porque es que tú no dejas hablar lo invitado a mí. Mira, se está portando, hermano, miren. Así mismo como ustedes lo acaban, yo quiero que ustedes lo honren hoy. Porque se está comportando como un caballero y me está tratando como una dama. Sí. Yo dije, mira, si Wister no me deja hablar, le voy a pegar el florero. Ay, santo Dios mío. No, yo estaba mirando el florero. Yo dije, tengo un par de cosas cerca. Eso es violencia de género. Tengo el florero. Sí, no, pero mire, hermano, en verdad. Mire, amado. Estados Unidos cambia a la gente. El ser humano... Fue la nieve. Habla conforme a lo que siente. Entonces, yo quiero saber cómo una persona puede diferenciar cuando son su parte sensitiva que hablan. Porque que inmediatamente hay personas que no me conocen a mí, Stephanie, pero me ven a Stephanie en mi vehículo solo, automáticamente ya Dios le está revelando.
Y más cuando la aparente revelación choca con la calumnia de alguien. Yo me lo sospechaba porque yo lo vi. Entonces, por eso es que hay sueños que vienen producto del nivel de especulación que tiene la gente. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar? ¿Cómo yo puedo saber ¿Tú sabes la gente que se soñaron con Jefferson Peña? Gente que ni conocía a ese muchacho. Él dice que está en Nueva York. Yo no sé cómo fue porque el pasaporte está en la casa de él. ¿Quién dijo que está allá? Mira, andan tanta gente, mi hermano, hablando de ese tema, que eso da pena. Bueno, lo que te quiero decir es que el exceso de información, de pensar en una misma cosa, te puede llevar a tener, pensar que Dios te habla. Algo muy engañoso es el corazón. Hay personas que se llevan mucho de su corazón, de que lo que está en el corazón. Sin embargo, cuando una persona recibe la voz de Dios muchas veces viene para cambiarte. La voz de Dios muchas veces viene para corregirte. La voz de Dios te añade lo que tú necesitas, que aunque a veces no te guste, te añade lo que tú necesitas. También la voz de Dios viene para restaurarte. Hay algo muy inquietante en este tiempo y es que hay personas que piensan que su corrección sí es la voz de Dios y que si no aceptan la corrección, no aceptaron voz de Dios. Hay que ver, porque no todas las correcciones o no todas las palabras que corrigen tampoco no vienen de Dios. A veces hay personas que maltratan a otros con una palabra que no viene de parte de Dios. Entonces, hay que cuidar sus sentidos espirituales, hay que cuidar lo que uno escucha, hay que cuidar lo que uno ve. El profeta tiene que cuidarse mucho. Usted no puede estar de que hablando de otro, de que viendo redes, que viendo la vida de otro. Porque hay gente que hasta por nombre llaman de acuerdo a lo que está pasando en las redes sociales. Buscan los nombres de la gente. Entonces, yo lo que quiero saber, bueno, es que el problema es que llaman a la gente por su nombre. Yo no lo dudo. No, hay gente con ese don. Sí, pero ¿y por qué esa bendita gente con el don no van a llamar a un haitiano? El problema es que el que quiere imitar el don, entonces trata. ¿Por qué Dios no le revela nombres de haitianos? Porque los nombres de haitianos no son comunes. No hay María, no hay José, no hay Federico, no hay Ana, no hay apellido Rodríguez, no hay de los Santos. Apellido de los Santos. No, fácilmente tú vas a encontrar José Lemuel. Lemuel. Le Botel. El pastor Pitipuy. ¿Me entiendes? Entonces, esos nombres. ¿Me entiendes? François. Ciblan. Entonces, esos nombres Dios no los revela. Rodríguez, Pujol, Mota. ¿Tú sabes lo que me pasó, manito, en una ocasión? Que yo, en una ocasión no, cada vez que yo veo un profeta llamando gente por nombre, yo digo, pero venga, que es que el nombre mío no está en el mundo espiritual. Y es que el nombre mío no está en el mundo espiritual. Demasiado, Stephanie es demasiado común. Sí, yo pero por mí, no, por mi apellido. Santana. Claro. Con mi nombre y mi apellido. Bueno, puede ser, no sé. Es un apellido común. Santana. Lo Hiraldo está entre común y no común. Es como urbano, no sé. Oye, es un apellido. ¿A ti te han llamado por tu nombre? Ahora, el apellido más famoso que puede existir es el apellido Paul. No, porque el apellido Paul es el mismo nombre del apóstol Pablo en francés. Además, Paul tiene una calle aquí que conecta con Megacentro. Sí, pero no es de que tan común, de que casi uno diga de que como el Rodríguez, como de los Santos, como... ¿Tú me entiendes? Esos son... Webster es común, pero en Nueva York. Webster. Hay una calle cerca de un cementerio. Webster. La avenida Webster. Ay, Webster, por Dios. Mire, Webster, una pregunta. ¿Dios te ha hablado en voz audible a ti? No, yo no puedo decir que a mí Dios me ha hablado en voz audible. Pero ¿por qué nunca te ha hablado en voz audible? A mí Dios me ha hablado de esta manera. ¿Cómo te explico? Porque si yo te digo que Dios me habla de voz audible, entonces estamos hablando de que hay una cuerda bucal que pueden ser percibidos aquí. O sea, porque Dios es un espíritu. Pero ¿cómo conecta esa voz espiritual? Conecta con mi conciencia. Dios me ha hablado a nivel por encima de mi conciencia, que ahí yo me aseguro, Dios me está hablando. Aquí no me está hablando de que no, algo que me habló por encima de mi conciencia. Recuerdo yo, impío, a mí me estaban buscando y yo no sabía, para quitarme. Estaba yo limpiando un solar, precisamente en la pared de Jaina, cerca de la orilla, cuando bajan pan de Miguel Peralta por el río, cerquitica de limpiando yo un solar. Yo no puedo, mírame, yo sé que fue Dios. El diablo no fue. Porque el diablo vino para matar. Y a mí me están buscando para matarme. Y me dijeron, suelta todo y vete. Pero yo no sé. Y arranqué para Villafaro. Pero tú escuchaste una voz. Sí, suelta todo.
Pero ¿cómo te explico? Es algo como que tú no lo puedes explicar No se en lo puede, no se humano. puede No explicar. se puede explicar. No se puede explicar. No fue una voz como la voz normal de un ser humano, pero es algo como que tú tienes adentro y como que te habla. Ajá. Suelta todo y vete. Cogí una guagua, fui al 12 donde mi mamá, le dije, me tengo que ir. Ahora, me están buscando. ¿Quién? No sé, me están buscando. Tu espíritu discernió. Ahí es que voy. Porque una de las cosas que tiene la voz de Dios es que el espíritu discierne que es la voz de Dios. Sí. Porque si no, entonces tú dices, ven acá, pero no, pero el que le habla a Dios hace de una vez acciona. ¿Me entiendes? Yo accioné y precisamente me estaban buscando. Y si viese un demonio, posiblemente no te advierte así. ¿Y cómo? Yo no tenía resguardo. No tenía resguardo. Yo nunca bebí un resguardo. Nunca bebí un resguardo. ¿Nunca bebiste resguardo? Yo nunca bebí un resguardo. Nunca. Yo sí me hacía protección en el cuerpo, pero bebío nunca. Wow. Nunca. A mí nunca me permitieron beberme un solo resguardo. Ni cuando niño que tú recuerdes. No, a mí no. Eso yo no lo voy a olvidar. Cuando pequeño, mi papá y mi mamá me llevaron donde un brujo. De una mamá Juana me vieron a beber algo, pero no era como un alcohol. Yo sé que yo lo vomité. ¡Buah! Porque era que me estaban llevando para lugares para curarme. Porque tenía un problema de hemorroides. Y después me puse yo directo que me hacía encima de los pantalones. Entonces una tía mía, ahí en Los Coquitos, de aquí de Mendoza, usaba jabón y ya tú sabes por el ano, para yo poder evacuar. La tía mía le untaba jabón hasta aceite de higuereta, de que hoy en día ya está en Francia. En sí es la mujer del tío mío, que es la mamá de las muchachas de ella. Lo hacía eso. Ah, pues ustedes son primos. Primo hermano. Nosotros nos criamos juntos. Tú no has ido donde ella, a la casa de ella. Ellos somos primo hermano. Y ella y la tía mía hacía eso. Pero di que resguardo, yo nunca me he tragado un resguardo. Pero yo he visto unos profetas que me han profetizado y me han dicho, veo que tú tienes 7 resguardos. Yo me quedo tranquilo. Y me han puesto 60 cubetas para vomitar. Es que yo no voy a vomitar lo que yo no tengo. Pues yo nunca tengo resguardo. Eso de que a mí nunca me ha caminado eso de que por dentro. ¿Y te han 7 cubetas? Me han puesto hasta cubetas. Me han puesto para yo vomitar. Profetas. No estoy hablando de ministros, no. Profetas que me han profetizado. Ve un resguardo que tú tienes adentro. Y oye esa vaina. ¿De qué resguardo? Bueno. Entonces hay cosas que son más fuertes que un resguardo. Que es la raíz de amargura, la ira, la contienda. ¿Me entiendes? Pero, entonces, Stephanie, para darle fin a esta entrevista, ¿qué tiene que hacer un creyente para poder escuchar la voz de Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las características? Bueno, yo no era creyente, vivía amalgada. Tiene que vivir de santidad. Yo vivía amalgada, porque yo veía que donde quiera que yo iba, la gente le ministraba a otro menos a mí. Todo el mundo, tú sabes, y yo vivía amargada. Yo decía, pero venga, que yo soy invisible, Dios no me escucha, Dios no me ve. Pues yo veo gente ministra y nada conmigo. Y yo vivía como con esa amargura en mi alma. Y yo recuerdo que yo andaba con un remanente de muchachos, andábamos en una misión Pato Mayor. Y yo le dije a ellos, Dios nunca me ha dado una palabra ni nada. Ellos me dijeron, no te preocupes, Dios te está preparando para hablarte a ti. Y yo recuerdo que ese preciso día, veníamos de allá y nos quedamos en una casa, en un hogar. Y cuando en ese hogar, me acuerdo como ahora a mí se me olvidó el nombre de ese hombre. Era como un pastor él, o tenía el llamado pastoral. Cuando ese hombre salió de una habitación donde estábamos todos reunidos que estábamos hablando, que ese hombre salió de esa habitación, que ese hombre empezó a hablarme. Yo no estaba en las redes, yo no había testificado, yo era nueva creyente. Cuando ese hombre empezó a hablarme de parte de Dios, que empezó a decirme a tal edad tal cosa y tal cosa y tal cosa, muchacho. La primera liberación directa que yo pude recibir fue ese día. Y no la recibí yo, la recibió otra persona porque yo no tenía la fuerza para recibirla. Al ser tan nueva creyente, los demonios podían hacerme daño. Y yo recuerdo que ese hombre dijo, tú vas a recibir una liberación. Y otra persona que estaba ahí fue quien vomitó por mí. Esa es otra área de la liberación.
Bueno, hermano, mire, para escuchar la voz de Dios, usted tiene que canalizar su mente, canalizar sus deseos, canalizar aún lo que usted ve, lo que usted escucha. Porque a veces pensamos que escuchamos la voz de Dios y lo que estamos escuchando es lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos. A veces la voz de Dios va a contrario lo que tú quieres. Hay gente que muchas veces dice, ay, Dios no me habló porque esa palabra estuvo rara. Discierne que puede ser Dios. He aprendido en estos días que Dios te puede responder cualquier pregunta con un sí, con un no y con un silencio. El sí de Dios te da bendición. El no de Dios te libra. Sí. Pero su silencio te enseña. Por lo tanto, no siempre cuando le preguntamos algo a Dios, Dios te va a responder así, hazlo así, así, así. No. A veces Dios te dice sí, hazlo. Entonces, a veces Dios te dice que sí para que tú tengas la experiencia de lo que tú vas a pasar. Y a veces el silencio de Dios es para que tú demuestres todo lo que tú has aprendido. Exacto. Porque a veces Dios te está dejando a ver cómo tú te vas a manejar en el escenario, porque algo tú tienes que haber aprendido. Entonces, muchas veces el silencio de Dios te lleva a una capacitación, mira, tremenda. A veces el silencio de Dios es muy especial en nuestra vida. Amén. Si has llegado al final de este video, no te olvides suscribirte a este canal. Activa la campanita. Vaya al canal de Stephanie Santana. Suscríbase. Enfocado en Dios. También. Pero Wester, tú estás como una gente que se está durmiendo. Y en Jerry Hidalgo. No. Estamos bien. Lo que pasa es que estamos tratando de cambiar el perfil. Usted sabe que esta ropa es para una persona también. Yo te vi el otro día con un traje azul, ¿no fue? Ajá. Pero privando el fino de un nivel terrible. Sí. Dios le bendiga a todos, amado. Hasta aquí llegó el video.